Estimados estudiantes, bienvenidos a este video tutorial acerca del curso Fundamentos Económicos. Es muy importante que un especialista en gerencia financiera pueda conocer estos tópicos con el fin de poder identificar de manera asertiva oportunidades en su entorno y también apoyar su toma de decisiones en función de poder maximizar la utilidad o las ganancias de la empresa. El término economía proviene de la palabra oikos nomos, que significa administración del hogar, y es allí en donde tiene su origen con el fin de poder llevar de manera adecuada todos los ingresos y también las posibles salidas de dinero que se llevaban en cualquier unidad económica. De allí también que más adelante vamos a poder identificar cuáles son las ramas de la economía y también su importancia en cada una de las unidades monetarias y económicas. Entonces, se podría decir que las y las economías tienen mucho en común en función de que todas generan unos ingresos, todas generan unos egresos y la principal función es poder lograr la distribución equilibrada de esos recursos a la luz de la satisfacción de las necesidades. Económicamente, cada una de estas unidades se enfrenta a diferentes decisiones, como cuáles, quién trabaja y quién no, qué bienes y en qué cantidades deben ser producidos o consumidos, qué recursos, tierra, trabajo o capital deben ser usados en la producción y a qué precio deben venderse los bienes producidos o a qué precio están dispuestos a comprar. Si nos posicionamos del lado de una ama de casa, en donde siempre está pendiente de maximizar ese ingreso o ese dinero que tiene para distribuirlo pagando sus servicios, pagando el mercado, pagando el arriendo y teniendo en cuenta todas las necesidades de su hogar. Asimismo, ese tipo de decisiones se pueden trasladar a una empresa, obviamente en función de guardar las proporciones económicas que cada una de esas salidas de dinero tiene. La economía es una ciencia social que se ocupa de la administración de los recursos escasos en la sociedad humana. ¿Por qué? Porque se ha dado la situación en donde los recursos no son constantes o no están bien repartidos o equilibrados. Entonces, el poder hacer este estudio le permite a la administración o le permite al ente que toma las decisiones poderse involucrar de manera activa en esta generación y control de los diferentes recursos a los cuales tiene acceso. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos siempre experimentando diversas necesidades y van en función de nuestras etapas de vida o en negocio, también van en función de las etapas de vida del producto o de las etapas de vida de la empresa. De allí que siempre sea necesario el poder identificar y tener muy claras estas diferentes matices a la luz de poder tomar decisiones y a la luz de poder garantizar la sostenibilidad de largo plazo. Las necesidades pueden satisfacerse mediante bienes y servicios. Todos los seres humanos, como lo hablábamos anteriormente, experimentamos este tipo de situaciones y se pueden apoyar en la teoría de Abraham Maslow acerca de la teoría de las necesidades. Allí nos podemos dar cuenta que el ser humano tiene unas necesidades que son intrínsecas o generales o que son transversales para todos y a medida que va cambiando su entorno o a medida que va teniendo un enfoque, esas necesidades van cambiando en función de las prioridades o en función de su necesidad de autorrealización.
Se considera una ciencia porque siempre está apoyada en el método científico. La economía es o se ha considerado como la madre de las demás ciencias, de la administración, de la contaduría, en función que tiene como o tuvo en su origen una visión un poco más global y de allí se han derivado diferentes alternativas de conocimiento o áreas del mismo. Es una ciencia social ya que estudia al hombre. Es muy importante identificar el hombre como ser individual y el hombre cómo actúa en su entorno y esa interacción cómo ejerce un resultado o también se presenta una situación en su entorno. De allí que se estudie su ambiente social y natural y la participación tanto de las personas como de las organizaciones sociales. Y si vamos subiendo, entonces, ser humano, familia, sociedad, distrito o corregimiento, departamento, país, continente y posteriormente llegar al mundo globalizado. En resumen, la economía siempre buscará poder realizar la asignación de los recursos escasos, la administración de los mismos y el equilibrio en ese grado de asignación. Siempre buscará satisfacer necesidades múltiples e ilimitadas, porque como lo decíamos, las necesidades van cambiando y eso va generando que siempre exista una demanda o un interés para adquirir una nueva situación. Entonces la economía se preocupa de las decisiones que toman las personas para asignar recursos escasos y satisfacer sus necesidades múltiples y jerarquizar. El objeto de la economía se ocupa en términos de tres funciones principales. Uno, todo lo que tiene que ver con los procesos sociales de producción. Otro que tiene que ver con las relaciones sociales de distribución. Y otro que tiene que ver con las necesidades de la sociedad, en oferta y demanda, que es lo que denominamos consumo. Entonces, ¿qué necesito producir? ¿Cómo lo hago? ¿De dónde lo hago? Posteriormente, ¿dónde lo puedo almacenar? ¿Cómo hago llegar a las demás personas, ciudades o situaciones o sociedades? Y luego, ¿cómo esos productos interactúan al interior de una sociedad en función de satisfacer sus necesidades o en función de crear otras? Y cada sociedad, de ahí que sea muy importante que se encuentre dentro de estas tres elecciones básicas: el qué producir, el cómo producirlo y el para quién. Siempre en función de bienes y servicios. Obviamente, a la luz de cada una de estas preguntas o elecciones, siempre se debe también optimizar y garantizar la sostenibilidad de largo plazo, porque los recursos, como no son estáticos y por el contrario escasos y en ocasiones demandados de diferentes maneras, se hace imperativo el poder definir muy bien estos objetivos con el fin de tener la capacidad de conservar toda función financiera de la empresa. El que producir se refiere a los bienes y servicios y a la cantidad de estos que debe producir la economía. Como son los recursos de Estado escasos y limitados, debe elegir qué y cuándo. El cómo producir, refiriéndose a la elección de la combinación de los recursos y técnica que se debe aplicar a la producción de un bien o servicio. Y el para quién producir, refiriéndose a cuántas y cuáles de las necesidades de cada consumidor se deben satisfacer, existiendo igualmente el problema de escoger entre diversas alternativas.
Entonces, los economistas deben estudiar tres funciones básicas. Cómo toman decisiones los individuos, cómo interactúan los individuos y cómo funciona la economía en su conjunto. ¿Por qué son importantes estos tres elementos? Como lo mencionábamos anteriormente, todos los actores del sistema económico están interrelacionados y esto hace que lo que se presenta en uno derive o tenga una consecuencia o tenga un aporte o una incidencia en lo que pueda decidir otro, en función tanto de las cantidades como de los productos, como de los bienes o de las necesidades satisfechas. Dentro de los principios económicos se pueden considerar 10. Uno de ellos es que la gente siempre tiene que elegir. A nosotros como seres humanos siempre se nos presenta alguna dualidad. Y en términos generales estamos en función de tomar decisiones o en función de elegir qué camino tomar, qué producto comprar, qué necesidad satisfacer. El segundo principio es que el costo de las cosas es lo que se deja de tener para obtenerlo. Quiere decir, y algunos de ustedes habrán escuchado el término del costo de oportunidad, que es referente a ese valor que yo sacrifiqué para obtener una situación o satisfacer una necesidad. Y va en función de todos esos valores y todos esos recursos de los cuales yo me apoyo para satisfacer la necesidad que tengo dentro de mi hogar o dentro de mi empresa. El tercero es que la gente racional piensa en forma marginal. Quiere decir que siempre se piensa en función de tener una oportunidad más pequeña hacia adelante. La gente responde a incentivos, es el principio número 4. Y es muy importante porque también eso nos permite a nosotros, con la interacción entre el costo de oportunidad y un rezago marginal, poder identificar oportunidades que nos ayuden a tener ese equilibrio en función de las unidades demandadas o de las satisfacciones, perdón, de las necesidades a satisfacer. El quinto principio es que el intercambio o comercio mejora la situación o bienestar de todos. Siempre se hace esta situación, ya que el solo hecho de tener la capacidad de intercambiar un producto, no necesariamente por un valor monetario, ya me permite a mí cambiar mi estilo de vida. Por ejemplo, yo no tengo sal en mi casa, pero lo que tengo en exceso puede ser jabón. Yo puedo ir a un lugar, le digo hágame un favor y me cambia este jabón por una cantidad de sal y así yo me beneficio porque ya mi comida pues va a estar un poco más sazonada, si ese es mi interés. El sexto principio es que los mercados son usualmente la mejor manera de organizar la actividad económica. ¿Por qué son la mejor actividad? ¿Por qué son la mejor manera? Porque el mercado se regula de una manera sola. Quiere decir que algunos precios o algunas situaciones van en función de la oferta y la demanda. ¿Se hace necesario un papel regulador? Claro que sí. En algunas situaciones es el Estado. Pero generalmente los mercados siempre son la mejor manera para llegar, satisfacer necesidades y tener un pool de oferta para la satisfacción de las mismas. Los estados pueden algunas veces mejorar la situación de los mercados. Van en función de sus intereses como nación y en función de sus ventajas competitivas, ventajas comparativas, que le permitan también
poder tener una economía de Estado equilibrada. El octavo es el nivel de vida de un país depende de su habilidad de producir bienes y recursos y servicios. Este va muy ligado a la función de la calidad de vida y, como lo decía anteriormente, de la ventaja competitiva, porque es donde los países encuentran esa oportunidad de hacer cosas o producir bienes y servicios que ningún otro lo puede hacer. Y eso hace que su producto o servicio sea demandado con mayor rapidez o, por el contrario, sea muy bien pago. Y eso va generando también un cambio o un aporte o una incidencia en su nivel de vida. El noveno es que los precios suben cuando los gobiernos imprimen mucho dinero, y es porque también existe la creencia de que en las economías debería haber mucho dinero flotando o en poder de los consumidores. Pero también hay que tener equilibrio en función de ese tipo de percepciones, ya que cuando en una economía hay mucho dinero, la capacidad adquisitiva aumenta, y si a mí me dicen que un de tenis vale 500.000 pesos y lo puedo pagar, pues le estoy fijando un precio. Y eso automáticamente tiene una incidencia en todo el mercado y en toda la denominada canasta familiar que se presenta en cada uno de los países. Y el décimo es que las sociedades se enfrentan a un paradigma en el corto plazo entre inflación y desempleo. Es muy importante poder lograr el equilibrio entre esos dos indicadores macroeconómicos, ya que permiten garantizar la tranquilidad y la calidad de vida de una nación en función de poder tener a su mano de obra ocupada con unos ingresos razonables que también puedan tener una capacidad adquisitiva y que eso no impacte el valor de los precios de la canasta familiar o de los bienes que se interactúan o que se comercian al interior de cada país. El alcance de la economía, entonces la economía deduce y aplica principios acerca del comportamiento económico en dos grandes niveles o ramas, la macroeconomía y la microeconomía. Entonces es muy importante tener en cuenta estos dos ramificaciones en función de poder entender cómo se analizan cada una de las unidades económicas y posteriormente cuál es su incidencia en un entorno mucho mayor. De allí que la microeconomía tiene por objeto estudiar el comportamiento económico de las unidades específicas en forma individual, como consumidores, propietarios de recursos, la empresa, la familia y la unidad productiva. Entonces, yo desde la microeconomía puedo tener esa identificación de ese comportamiento y desde allí poder identificar oportunidades. Algunos autores definen la microeconomía como la teoría de precios y de la empresa. Tradicionalmente, ¿qué estudia la microeconomía? La familia y la empresa. La familia en función de qué comprar y cuánto, y la empresa en función de la toma de decisiones en a qué producir, cuánto producir, para quién producir, generando utilidades, ingresos y gastos. Dentro de ese estudio incorpora situaciones como la conducta del consumidor, desde allí se desprende la teoría de la demanda, la teoría de la producción y de los costos, la teoría de la formación de los precios relativos, el mercado, sus características y tipos. Todo esto con el de poder entender el comportamiento de las unidades económicas básicas de una sociedad. La macroeconomía es la segunda rama de la economía que ya estudia el funcionamiento y problemas de la economía como un todo y las relaciones existentes entre las variables agregadas.
Aquí ya el ingreso no es solamente de una empresa, sino ya es un ingreso por un producto nacional. Ya se ven otros indicadores como el consumo, el ahorro, la inversión, el gasto fiscal, los impuestos, el saldo de la balanza comercial, que es entendido como la diferencia entre las exportaciones y las importaciones en un país, la oferta monetaria, la tasa de interés, el nivel general de precios, el nivel de sueldos y salarios, el nivel de empleo, las inversiones públicas y privadas, las importaciones y exportaciones de todos los bienes y servicios. ¿Por qué? Porque a través del estudio de la macroeconomía, un país se puede mostrar con una solidez económica, haciéndole atractivo para que inversionistas extranjeros lleguen a depositar sus recursos o lleguen a generar nuevas propuestas de empleo para esa economía que está siendo estable o que está siendo bien manejada. También la macroeconomía estudia las subdivisiones o agregados básicos como los sectores económicos. Entonces ya desde la macroeconomía se estudia el gobierno, las empresas, las regiones, los consumidores, y cada uno de ellos es clasificado para poder generar un estudio que permita nuevamente identificar tanto oportunidades como las diferentes situaciones que se pueden dar en función de la asignación de los recursos económicos o la distribución de los bienes de producción. Aquí hay un ejemplo de algunos indicadores macroeconómicos como el PIB, la demanda interna, el IPC, el tipo de cambio y en este caso pues el precio del cobre, que es un producto bandera o commodity de un país. Dentro de la rama de la macroeconomía hay dos vertientes, una de ellas es la economía positiva y la otra es la economía normativa. En la economía positiva, que también se denomina como la descriptiva o estadística, que es la que se apoya en toda esa información histórica y que se interpreta a la luz de poder hacer un pronóstico y de poder identificar una posible tendencia que me permita a mí, como economista o como líder de una organización, poder generar un plan de acción. Mientras que la economía normativa se basa en los juicios valorativos y es como el deber ser. Tradicionalmente, siempre la sociedad está acompañada de este tipo de dos situaciones, de estos tipos de situaciones. Porque estamos pensando como el siguiente ejemplo, en donde hay un enunciado positivo, donde se compara que la tasa de desempleo de algunas ciudades de la región de Valparaíso es mayor que la tasa de desempleo en Chile. Ya con este simple enunciado, obviamente detrás de él hay un número, hay ya unas estadísticas dadas, me permiten a mí hacer comparaciones que ya están medidas y hay un juicio de valor en función de poder tomar decisiones de una manera acertada. Y los normativos es en donde el gobierno chileno debe adoptar políticas que propicien el empleo de las ciudades intermedias para evitar el desplazamiento de la población hacia el centro del país. Entonces es donde uno empieza a establecer cómo podría ser ese plan de acción en función de toda esa información cuantitativa que posee. La metodología en la economía se trabaja a través de modelos económicos, basada en tres principios: la observación, la compilación y clasificación de toda la información. Entonces, es muy importante, de allí que se apoye la economía en el método científico, porque a través de la observación yo identifico situaciones, las aglomero, las clasifico y posteriormente puedo ponderarlas.
Y a la luz de esa metodología podré formar modelos económicos que me permitan explicar hechos y observaciones económicos y de esa manera generar alternativas o generar acciones que propicien una mejor toma de decisiones o apoyen una mejor sostenibilidad para la organización o para el país, dependiendo desde la óptica que lo esté realizando o desde la rama de la economía que lo esté haciendo. El ceteris paribus quiere decir que hay algunas variables que no es fácil poder predecirlas. Entonces, ese principio le permite a uno como darle una ponderación cualitativa a esa forma de ser del ser humano. Y dice, todas las demás cosas permanecen constantes o todas las demás variables permanecen constantes al cambiar una de ellas. Entonces, vamos a encontrar que las diferentes interacciones se van aglomerando o van conformando sistemas económicos. Y estos sistemas económicos son la forma como el individuo y la sociedad deciden utilizar sus limitados recursos para alcanzar sus necesidades y requerimientos. Cada país tiene su propio sistema económico en función de la propiedad sobre los factores de producción y el método que utilicen para orientar la actividad económica. Entonces, el sistema económico es propio de cada país de acuerdo a su ventaja competitiva, de acuerdo a su intención de plan gubernamental y de acuerdo a su intención de posicionamiento en el mercado global. Hay dos modelos, o por ahora se conocen o se pueden distinguir dos grandes modelos económicos, en donde uno de ellos es el sistema de planificación central, donde el Estado toma las decisiones económicas y tiene la propiedad de la mayoría de los factores productivos. O el otro es el sistema de libre mercado, donde las decisiones la toman los agentes económicos orientados por sus propios intereses y buscando la maximización de sus beneficios. La propiedad de los factores productivos por lo general se encuentra en manos privadas. Pero hoy por hoy, con el fin de poder encontrar un equilibrio y poder también aprovechar tanto el conocimiento de las empresas o la habilidad de las mismas en generar negocios y el relacionamiento que puede tener un gobierno al interior de los diferentes países u organizaciones mundiales y generar una combinación de autoridad en donde hay planificación central y sistema de libre mercado. Este tipo de modelos económicos desempeña funciones tan importantes porque ayuda a que los trabajadores tengan unas condiciones similares de empleo y también a que haya una mejor distribución en la renta. En la economía mixta, los recursos tienden a fluir hacia donde se obtiene la tasa más alta de retorno o el mayor beneficio posible. También es importante identificar que en este tipo de economías, los sectores que tengan un mejor posicionamiento o en donde se vea, obviamente, a la luz de algún inversionista extranjero, la mayor oportunidad, pues es donde se van a concentrar algunos de los recursos. Recordemos que aquí en Colombia en algún momento hubo el boom petrolero, actualmente se está recuperando ese sector, pero antes era un sector primordial de la economía, que así como cuando su época de generación alta de recursos nos benefició a todos, también cuando el sector decayó tuvo su impacto en las finanzas del gobierno y eso también pues a los ciudadanos nos trajo una nueva situación en términos de tributos.
Este es un esquema de economía mixta. Como se pueden dar cuenta, está interrelacionado la familia, el gobierno y la empresa, entendiendo como esas unidades de la microeconomía que van en función de la relación con un gobierno y generan unos componentes macroeconómicos en donde, por ejemplo, la familia, por medio del trabajo de la tierra, el capital y el conocimiento, se lo da a una empresa y esta a su vez le genera salarios, rentas e intereses a esa familia. Con la familia hace unos pagos por bienes y servicios a la empresa y la empresa le da unos bienes y servicios a la familia. A su vez, con estos salarios y recursos, la empresa genera unos impuestos hacia el gobierno, también la empresa genera unos impuestos hacia el gobierno y el gobierno retribuye cuando emplea a las personas de la familia, salarios de renta, y el gobierno retribuye a las empresas con el pago de servicios e impuestos. Y también el gobierno provee de algunos servicios a la familia y la empresa provee de algunos bienes y servicios al gobierno. Y todo esto está interrelacionado en función de poder lograr la maximización en la utilización de los recursos y el beneficio para las personas que componen un país. ¿Cuáles son las características de los sistemas económicos? Está la división social y la especialización del trabajo, en donde tenemos diferentes estratos y también tenemos concentración de la mano de obra, cómo se está usando el dinero y cómo se establecen las diferentes formas de inversiones, cuál es el sistema de precios y mercados, cómo se utiliza la tecnología avanzada y su influencia en los bienes de capital y cuál es el carácter regulador de la competencia. Todos ellos interactuando de manera continua para el equilibrio del sistema económico. Para que exista un mercado, o mejor, para que exista un sistema económico, se debe interactuar a través de un mercado. ¿Qué condiciones deben existir para que exista un mercado? Es necesario que existan dos grandes grupos, compradores y vendedores, o demandantes y oferentes, en función de que hayan unas personas que son los compradores o consumidores que tienen la capacidad de comprar bienes para satisfacer una serie de necesidades y los vendedores que son las empresas que compran trabajo y capital, utilizan para producir bienes y servicios para satisfacer esas necesidades. Para que pueda darse una interrelación entre compradores y vendedores debe existir una serie de bienes y servicios con precios asignados. El criterio más frecuente para clasificar los distintos tipos de mercados se refiere al número de participantes que lo componen. Pueden existir mercados de competencia imperfecta o monopolística, que es en donde existe un solo oferente, lo suficientemente grande como para tener un efecto relevante sobre el precio. Hace unos años en Colombia había únicamente un operador celular, posteriormente fueron dos. Y eso hacía, obviamente, que todo el mercado se concentrara en un solo oferente y que este oferente no tuviera ninguna comparación de precios y pudiera casi que imponer cuánto valían sus servicios. Y también existían muchas personas interesadas en adquirir ese tipo de servicio, que era el servicio de celular. El mercado de competencia pura, libre o perfecta es donde existen varios vendedores y varios compradores de un mismo bien. Esto es importante porque al existir varios tipos de oferentes, el precio se regula en función de la oferta y la demanda, que es lo que se denomina las fuerzas del mercado. Una persona puede decir, un oferente puede decir, mi producto vale 1.000 pesos,
pero cuando el comprador compara con diferentes ofertas del mismo producto, puede encontrar un menor valor. Y de allí que el oferente o dueño de la mercancía pueda tomar la decisión de mantenerse en el precio o bajar de acuerdo a sus intereses. Pero el beneficiado siempre va a ser el comprador. Y el oligopolio, existen pocos agentes económicos, son uno o dos o tres, que es como ahora la operación celular, existe en Colombia, que controlan la producción y obviamente que está como un control de determinado bien o servicio. Entonces, cuando existe una sola empresa, el mercado se conoce como monopolio. Cuando existen pocas empresas, se denomina como oligopolio. Cuando existen muchas empresas, de acuerdo a su tipo de productos, los productos pueden ser diferentes o pueden ser idénticos. Entonces, por ejemplo, acá hay muchas empresas que fabrican diferentes tipos de calzado. Y acá hay empresas que son muchas empresas que fabrican mucho tipo de calzado para dama. Entonces ahí ya empezamos a ver ese tipo de situación. Los factores productivos tienen que ver con una etapa fundamental del proceso económico y es a través de la cual se generan y transforman los bienes. De allí que la producción sea considerada como una de las actividades principales para poder generar consumo. ¿Por qué? Porque se debe producir desde el punto de vista económico para crear utilidad. Los factores de producción hasta el momento se habían considerado tres que eran los esenciales: tierra, trabajo y capital. Y con el tiempo, a medida de las diferentes interacciones económicas y las diferentes revoluciones que hemos venido recibiendo, hoy por hoy estamos hablando de la cuarta revolución industrial o la revolución digital, en donde se incluye la tecnología, el conocimiento y la capacidad empresarial como uno de esos factores productivos. Todo en función de poder de bienes y servicios que generen el tráfico, obviamente representado en un mercado de oferentes y en un mercado de demandantes. Esos factores productivos, desde considerados como tierra, son todos los recursos naturales del suelo firme y los del mar. Fuente de recursos para la producción y proveedores de recursos. El trabajo, que son las facultades físicas e intelectuales de los seres humanos que intervienen en un proceso productivo. El capital, que comprende las edificaciones, las fábricas, la maquinaria y los equipos. La tecnología y el conocimiento, que son recursos producidos por la inteligencia del hombre y por la aplicación del mismo, que se concretan en nuevos bienes de servicio, producción, administración y control, así como los nuevos conocimientos que se incorporan al proceso productivo. Y la iniciativa empresarial, que es la capacidad de generar empresas. De allí que hoy por hoy Colombia también se esté hablando mucho de la economía naranja, de la capacidad de generar nuevos proyectos de emprendimiento y de la importancia que tiene el poder generar nuevas unidades de negocio que le apunten a todo ese nivel competitivo del país que se quiere alcanzar. ¿Cómo se remuneran los factores productivos? Por medio del trabajo en la tierra se genera una renta, por medio del trabajo se genera un salario o remuneración, por medio de una inversión de capital se generan intereses, entendiéndose como la utilidad del proceso productivo, y cuando hay una iniciativa empresarial, unos beneficios económicos. ¿Qué agentes económicos continúan siendo principales para poder tener esta interacción? Las familias o economías domésticas, que tienen la función de ofrecer su trabajo y capital a las empresas y el Estado, como lo veíamos anteriormente, y consumir bienes y servicios. También es importante
la condición del ahorro en función de poder estar preparados para diferentes situaciones que se puedan presentar en los cambios económicos. Y la empresa, entendida como la unidad de producción básica, contrata trabajo, compra y alquila otros factores con el fin de elaborar bienes y servicios y que se obtenga un ingreso. El sector público o el gobierno, que también acude a los mercados de factores de bienes y servicios como oferente y como demandante, es propietario de algunos factores productivos que ofrece a la empresa, tiene la capacidad coactiva de recaudar impuestos. O sea, lo único que recauda impuestos es el gobierno, y coactivo pues porque si no se hace puede existir alguna sanción, y sus funciones son ofrecer bienes y servicios, coordinar y regular el mercado y establecer una política económica. Todo esto a la luz de, como decía anteriormente, las intenciones del plan de gobierno y las intenciones de poder maximizar todos los recursos que existen en un país. Para poder lograr esto, se hace importante el uso del dinero como la capacidad que existe o la unidad transaccional que existe en una economía para poder hacer equivalentes los bienes que se puedan adquirir con él. Inicia con el trueque, que fue un cambio indirecto en el cual se hacía mercancía por mercancía. Posteriormente se estableció como una moneda, por así decirlo, un producto de transacción, el cacao, las ostras, la sal y los metales preciosos, pero todo esto se hizo muy difícil de transportar, muy difícil de acumular, muy difícil de conservar, y se decidió por un tipo de cambio que fuera portátil y duradero. Inició con las monedas acuñadas, que se le llaman acuñadas porque se les dio una forma y se les dio también algunas indicadores para evitar que fueran sustituidas. Posteriormente surgió el billete de banco, que era un poco más representativo y obviamente más liviano. Entonces, de allí surge el dinero como una mercancía abstracta de la cual nadie puede hacer uso directo, pero como mercancía está sujeta a la ley de la oferta o la demanda. Me explico. Usted puede tener un fajo de billetes, pero si no tienen dónde interactuar con ese fajo de billetes, pues no puede satisfacer sus necesidades básicas. El valor del dinero se mide por un número de bienes que se puedan adquirir con él. Dentro de los conceptos que entendemos o que conocemos como dinero está que el dinero es cualquier cosa que los miembros de una comunidad estén dispuestos a aceptar como bien pago deuda, no necesariamente tienen que ser los billetes tradicionales, o también la equivalencia que hay entre las monedas de un país y otro. Es un medio de pago y aceptación general, digamos que todas las personas reconocemos un billete y tenemos un conocimiento de para cuánto alcanzaría, y tenemos la capacidad también de generar un cambio por el mismo. Dinero son los billetes y monedas de circulación legal en un país en poder del público más los depósitos bancarios en cuenta corriente movilizados mediante cheque. Entonces, macroeconómicamente hablando, el dinero es lo que está circulante más lo que hay en saldo de cuenta corriente, definido en los saldos de las cuentas de los ahorradores o que se puede transar mediante el título o valor de cheque. Las funciones del dinero son porque facilita el intercambio de mercancía, actúa como unidad de cuenta y es un patrón monetario. Quiere decir que la regulación de cantidad de dinero en circulación en una economía a través de un elemento que lo respalda siempre puede ser por medio de un metal precioso. ¿Qué actividades se pueden realizar con el dinero? Es un medio de transferencia de poder adquisitivo, es un medio de pago de las obligaciones monetarias en función de poder generar todos
y garantizar el comercio que pueda existir en un país y que el mercado funcione. Ya entrando un poco más adelante en el problema económico, los problemas económicos pueden definirse en dos grandes situaciones: la escasa limitación de recursos para la producción de bienes o servicios y las necesidades materiales de la sociedad, ya que son ilimitadas, crecientes e insaciables. El término de la escasez o limitación de los recursos, por ejemplo, tiene que ver con las reservas de petróleo en Colombia. No son iguales a las reservas de petróleo que existen en Venezuela. Eso automáticamente para nuestra situación económica puede generar un problema en función de más adelante cómo podríamos satisfacer las necesidades de ese recurso, y también entender que los países cada vez año a año van aumentando el número de sus habitantes, y cada habitante nace con una nueva necesidad de satisfacer por lo menos su necesidad de alimento. Entonces ya de ahí lo que se producía en ese país por uno, por dos, tres, o un aumento demasiado exponencial de sus pobladores, pues ya generaría un problema. El problema de la escasez va relacionado a que las personas tienen que hacer una elección. El costo de oportunidad entre perder o renunciar a una cosa en favor de otra. Y el problema del punto de vista económico es lograr un uso eficiente de los recursos con el fin de poder generar un equilibrio en ese sistema económico. Y el problema con las necesidades ilimitadas es que los recursos tienen una capacidad o se han venido produciendo de acuerdo a una demanda ya conocida. Entonces, de allí que la sociedad no puede satisfacer todas las necesidades y se debe dar una jerarquización en función de las mismas. Esta situación o esta disyuntiva genera automáticamente unas alternativas de producción, en donde un consumidor, al igual que una sociedad, pues no puede satisfacer todas las necesidades al mismo tiempo. Entonces debe tomar decisiones acerca de cuáles son los condicionantes que limitan las posibilidades de elección tanto de los individuos como de la sociedad. Allí en donde hay restricciones. Los ingresos limitados constituyen una restricción para el consumidor, mientras que la escasez de factores y tecnología constituye unas restricciones para la sociedad. Entonces, si yo no tengo suficientes ingresos en mi hogar, para mí es una restricción, mientras que si la sociedad no tiene la capacidad tecnológica, ya es una restricción para la misma de poder desarrollar sus funciones adecuadamente. Con el fin de poder identificar qué bienes producir, siempre dependerá de la tecnología y los recursos existentes, debiendo seleccionar entre las diferentes alternativas o posibilidades de producción. Cuando tú tienes restricciones y cuando tú tienes que elegir entre qué necesidad satisfacer, empiezas tú a identificar que existe una frontera de posibilidades de producción. Y va en función de lo que yo puedo producir con lo que tengo, de acuerdo a los bienes que dispongo y de acuerdo a las demandas que se me presentan. Aquí existe un pequeño ejemplo en función de ese tipo de situaciones en donde está el producto alimentos o por el producto vestido, y para cada uno de ellos yo debo relacionar unos factores de producción. Y también hay unas limitaciones. En este caso es que la Tierra tiene una capacidad ya definida y entonces empiezo a encontrarme con las situaciones de escasez.
Todo esto me ayuda a identificar cuál es la unidad máxima de alimentos que pueden producirse en función de satisfacer las necesidades de una sociedad. Y empiezo a comparar de acuerdo a los diferentes factores y de acuerdo a esa ponderación económica que he venido realizando para poder tener mi frontera de posibilidades de producción, ser muy consciente de la misma y qué debería sacrificar para poder obtener otra. Estos son los dos fronteras que se identificaron en el ejemplo anterior. Una está por fuera de la curva, otra está por dentro de la curva en función de las prioridades y necesidades que tengo. Y aquí ya viene una serie de decisiones con la cual me permite a mí identificar o definir por cuál de los dos productos yo me podría inclinar. Identifico el costo de oportunidad con el fin de poder saber efectivamente, utilizando la frontera de posibilidad de producción, cuál va a ser el bien o servicio que voy a satisfacer. Entonces, el costo de oportunidad de un bien es la relación con otro bien que puede medirse como la pendiente en la frontera de posibilidades de producción. El costo de oportunidad creciente se debe a la ley de rendimientos decrecientes. Dentro de los principios básicos de este modelo de producción están que los recursos son escasos, que la escasez entraña costos de oportunidad, que los costos de oportunidad tienden a ir subiendo porque cada vez hay que incurrir en mayores precios o en mayor producción, y la ineficiencia involucra costos de oportunidad reales. Este es un desplazamiento acerca de qué debería yo tomar decisiones al momento de producir mayor cantidad de bienes. Y ya me permite a mí poder identificar oportunidades de crecimiento económico con el fin de expandir esa frontera y aumentar la capacidad productiva. Obviamente, para aumentar la capacidad productiva, yo debo aumentar los bienes de capital y los bienes de consumo para que cuanto más alto se sitúe un país en su frontera de producción, más rápido será su ritmo de crecimiento. Y la frontera de posibilidades en ese desplazamiento, donde tenemos una inicial y vemos cómo se ha modificado a la segunda, puede haber mejoras tecnológicas o una ampliación del capital o un crecimiento, un incremento del número de trabajadores. Quiere decir que para que yo tenga un aumento en la frontera de posibilidades de producción, necesariamente siempre debo acudir a uno de los 6 factores de producción, independientemente si es 1, 2, 3 o todos, para poder aumentar y generar esa frontera de posibilidades de producción. Muchísimas gracias por su atención y este ha sido el curso Fundamentos Económicos.